Bienvenidos, mi nombre es Elizabeth Hernández Pérez, soy gerente de proyectos del despacho de Boutique de Negocios Responsables. Nosotros dentro del despacho nos dedicamos a dar consultoría en responsabilidad social y pues bueno, dentro del despacho tenemos un proyecto que se llama Encestando Respeto. Entonces les voy a contar un poquito porque para muchos de ustedes es la primera vez que nos escuchan y contarles cómo es esta historia y cómo surge el acercamiento junto con Special Olympics y la gran oportunidad que tenemos hoy de compartir este mensaje de cómo ser un papá responsable en el desarrollo de nuestros hijos. Pues bueno, hace unos 2 años tiene más o menos que lanzamos este proyecto. Angélica, que es la directora del despacho, tuvo la situación de vida personal en la cual ella tuvo que vivir una situación, pues la verdad, muy triste, en un partido de básquetbol de su hija, donde pues creo que todos hemos sido presentes en algún momento de este tipo de situaciones. La porra contraria definitivamente comienza a gritar cosas muy ofensivas hacia las niñas. Por otro lado, de la porra de este equipo, pues la verdad es que se empiezan a encender los ánimos y no saben en qué momento, pues bueno, terminan las cosas muy tristes, el árbitro tiene que parar el partido porque se empiezan a ya insultar y las niñas, evidentemente, niñas de 10 años con dos coletas, volteaban a ver y decían, ¿qué está sucediendo? ¿No? O sea, ¿por qué en qué momento se empiezan a pelear cuando nosotros estamos jugando? ¿No? Y a raíz de esta situación tan triste, porque pues al final del día les piden que se retiren de la cancha, es que Angélica dice que tenemos que hacer algo, ¿no? Y hacer algo significa no solamente pues nosotros controlarnos, sino tratar de llevar un mensaje de que todos tenemos que aprender a vibrar con esta presión en la cancha. ¿Y a qué se refiere esto? A que podamos ser unos papás comprometidos con el desarrollo de nuestros hijos, pero que alguien nos guíe de manera correcta en este desarrollo y acompañamiento de nuestros hijos en el deporte. Así es como arranca Encestando Respeto, como un proyecto donde lo que buscamos es mandar ese mensaje en un inicio solamente a padres de familia, diciéndoles lo importante que era tener un correcto acompañamiento del deporte. Y pues fue creciendo el proyecto. Y creció tanto que, pues bueno, hoy día tenemos ya todo un programa en el que no solamente orientamos a padres de familia, sino también estamos trabajando con escuelas, con institutos del deporte, estamos trabajando para llevar este mensaje a entrenadores y también incluso a temas de arbitraje. Entonces, pues bueno, nos ha ido la verdad que muy bien, porque la gente, creo que todos alguna vez hemos visto este tema, ¿no? En que papá contra hijo, hijo contra árbitro, árbitro contra porras, y creo que todos en algún momento hemos vivido esta situación de muchísimo estrés. Y con esta condición en la cual hemos estado es que decidimos lanzar el proyecto en el cual hoy estamos trabajando junto con Special Olympics para promover el mensaje hacia las organizaciones, ¿no? Estas organizaciones que lo que están buscando es llevar un mensaje muy positivo hacia coordinadores, entrenadores, padres de familia y directivos, ¿no? Que estén dirigiendo alguna organización. Este Train the Trainees, por el momento, son 12 sesiones que lo que buscamos es capacitar y poder replicar este mensaje para hacerlo masivo, ¿no? Y gracias a este gran acercamiento que hemos tenido con ustedes, la verdad es que hemos podido hacer este tipo de videos. Lo que queremos justo es que el mensaje se pueda replicar, que llegue a mayor número de personas y ustedes son un gran vehículo para poder conocer el tema. Nos hemos dedicado, y por eso les comparto aquí parte de la bibliografía que hemos estado utilizando. Cada vez que platiquemos de algunos de los mensajes que vamos a tener, les vamos a ir platicando de diversos libros que hemos comprado y sobre todo, vamos a ser sinceros, la mayor parte de la bibliografía que encontramos respecto a padres, entrenadores y demás, en cuanto a temas de deporte, pues está en Estados Unidos, ¿no? Nos hemos dedicado a traerlo. Por otro lado, también hemos desarrollado materiales como los que les estoy mostrando ahorita en las imágenes, materiales en donde tratamos de compartir cuál es el ADN de un buen jugador, de un buen coach, de un buen árbitro. Y esto justo durante todos los videos vamos a ir enfatizando algunas de estos mensajes. Hace 1 año y medio corrimos este estudio de investigación que les estamos mostrando, en el cual tratamos de investigar cuáles eran aquellos valores que están incidiendo en el desarrollo del deporte. Hicimos una investigación justo con un despacho de sociología y este despacho nos ayudó como a encontrar esos ejes vértice. Entonces, lo que quiero decir con toda esta información que hemos tenido, tratamos de darles lo último que hay en temas de deporte. Finalmente, también compartirles que estamos desarrollando un convenio con el Instituto Aspen y el Instituto Aspen justo también está haciendo investigación respecto a
cuáles son los factores para que lo que un niño adolescente esté haciendo deporte en México. Acaban de publicar hace unos meses su estudio de investigación y pues bueno, también es parte del material que vamos a ir compartiendo con otros contenidos que tenemos durante todo el año para este tema. Y pues bueno, con esta introducción les agradezco el día de hoy que estén presentes. Y pues bueno, vamos a iniciar ahora sí el tema que nos compete el día de hoy, que justo es enfatizar, pues sí al deporte, pero ¿cuál? Ese es nuestro primer acercamiento al tema del deporte. Si me ayuda Santiago con la que sigue, y aprovecho para presentarles, Santiago Osorio trabaja con nosotros en el despacho y en este despacho lo que estamos haciendo justo es tratar de llevar los materiales y el mensaje, y Santiago nos va a ayudar en todas las presentaciones para que podamos ir platicando de ello. Como ya les comenté, aquí está el calendario. Gracias, Santi. Alguno de los contenidos que vamos a ir viendo, entonces este material ya lo tienen a través de sus coordinadores y pues bueno, si no, tómenle fotografía de las fechas, de las reuniones que tendremos durante todo el año y estaremos como platicando de algunos de estos temas. Siguiente, por favor. Voy saludando a todos los que están conectados, que estoy viendo aquí en el chat. Bienvenida Teresa, bienvenida Grecia, Griselda, Rafael Palma, Héctor Bache, Teresa, otra vez está conectando por ahí diciendo que es desde Guanajuato, y también Ricardo, Mario Alberto, Imelda, y pues bueno, por ahí Puebla presente, por ahí alguien ya puso que desde Puebla, Carla, y pues también por aquí está conectado alguien de Guanajuato, que me parece que es Sofía de la Cruz. Bienvenidos a todos. Pues bueno, creo que el primer tema del que tendríamos que hablar es que todos los que somos papás estamos ahí por amor a nuestros hijos. Yo sé que nadie nos enseñó cómo hacer un acompañamiento positivo de nuestros hijos en el deporte, porque de verdad, si difícilmente a veces nos tratamos de formar en cómo ser un buen papá, menos cómo ser un papá en el deporte, ¿no? Realmente es muy complicado encontrar materiales, videos y demás, porque la verdad es que es poca la bibliografía en el caso de México que se encuentra respecto al tema. Sé por ahí que va a haber un libro que una de las autores está escribiendo sobre este tema, justo porque su hijo está jugando a nivel profesional fútbol, soccer, pero realmente hay poco. Entonces, por un lado es difícil, pero yo creo que todos estamos ahí por amor a nuestros hijos, pero no basta solo el amor para estar con nuestros hijos, necesitamos formarnos de una manera positiva y tenemos que tratar nosotros como coordinadores y representantes también formar a su vez en estos temas, porque si no nos enseñan, pues la verdad es que llegamos a cometer grandes errores en la formación de un chico atleta. La siguiente, por favor. Ahora, justo el tema de hoy es poder entender qué deporte podrían hacer los jóvenes, los niños, y sobre todo saber cuándo, cómo, por qué. Y hay varios temas que es como el inicio y la introducción al tema, ¿no? Vamos a ir viendo desde temas que tienen que ver con motivación hasta temas que tenemos que hablar con los entrenadores, algunos indicadores sobre cómo ser un papá involucrado de manera positiva, el tema de las reglas. Son muchos los temas que están involucrando al deporte. Por eso hoy queremos hablar de justo que, pues sí quiero que mi hijo, mi atleta, y que creo que todos los que están hoy conectados tienen justo estas características, ¿no? Tenemos papás que están comprometidos y por eso están ahí con sus hijos, pero la pregunta es cuál, cuándo, cómo, porque nadie nos dice esto, ¿no? Muchos de los entrenadores vamos a ver que son empíricos, han aprendido en el día a día y fueron a lo mejor atletas y el día de mañana se convierten en entrenadores, o por las circunstancias de la vida, pues bueno, deciden que le apasiona ese deporte y deciden empezar a formarse. Entonces, hoy vamos a hablar de algunos de estos temas para poder entenderlo más a profundidad. Siguiente, por favor. Bien, primero que hay que entender por qué el joven, por qué el niño hace deporte. Y por qué esa es la primera pregunta que tenemos que entender, porque con base a que por qué hacemos deporte podemos entender si están involucrados de forma positiva o no. Siguiente, entonces, lo primero es entender este concepto de, por un lado, la gente en general lo motiva a hacer deporte el hecho de
sentirte bien. Hay un tema de salud detrás, que esta parte pues, creo que no vamos a andar en ella. Creo que para todos nadie puede dudar que el deporte es un tema de salud, ¿no? Es un tema de mantenernos activos, que hoy ante un 60% de los niños con temas de obesidad y sobrepeso, es un tema de poder estar mejor de salud y que, pues bueno, esto es claro para todos, creo que es un tema de sentirnos bien. Por otro lado, hay un tema de sentirme competente. ¿Y a qué se refiere el tema de sentirte competente? Que puedes hacer una actividad física que los demás no hacen. Es decir, el niño que decide nadar, por ejemplo, un dorso, porque ya puede, entonces se siente competente para nadar de dorso. O un joven que pueda dar una patada en un taekwondo y entonces se entienda que ya puede hacer esa actividad. Si estos dos elementos se cumplen, es decir, me siento competente porque ya adquirí estas capacidades que requieren ciertas disciplinas y por otro lado me estoy sintiendo físicamente bien, el niño entiende que es divertido para él. El gran tema, justo con los jóvenes y con los niños, es cuando, pues sí, yo sé que me siento bien, me ayuda a mi salud, pero no me siento competente. Y cuando no me siento competente, porque probablemente las actividades que está solicitándome el entrenador son muy elevadas para mi edad o probablemente por mi discapacidad no alcanzo a cumplirlas, en ese momento deja de ser divertido. Y cuando deja de ser divertido, pues la motivación evidentemente se ve afectada y por lo tanto no me siento tan capaz de alcanzar esas actividades y por lo tanto el joven o el niño decide, mamá, ya no quiero ir, ¿no? Ya no me estoy sintiendo bien, ya no me está gustando. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio. Evidentemente es un tema de salud, pero también tiene que ver un tema de avance en ciertas competencias. El chico, el joven, no es capaz de entender cómo es este avance en su desarrollo deportivo, difícilmente va a continuar y lo que va a pasar es que van a terminar claudicando. Los estudios muestran que la etapa adolescente es una etapa crítica para los jóvenes en cuanto a temas de deporte. ¿Y por qué es una etapa crítica? Pues porque las personas, prácticamente en Estados Unidos que se mide este tema, han encontrado que el 70% del abandono al deporte ocurre en las etapas adolescentes. Y esto es un tema que nos preocupa a nivel, nos debería de preocupar a todos, porque la etapa adolescente es una de las etapas más críticas para estar acompañándonos del deporte, ¿no? Es una etapa crítica por el tema de los vicios, es una etapa crítica por el cambio de identidad, es una etapa crítica por el crecimiento y el desarrollo, es una etapa crítica para el tema de la disciplina, son etapas críticas para la conformación de la identidad del joven. Y si dejamos que ese 70% de los jóvenes abandonen el deporte, pues lo estamos dejando a la suerte y a otros vicios o a otras actividades probablemente que no tienen realmente un desarrollo tan favorable como lo puede tener el deporte. Pues hoy tenemos que entender que debemos de tratar que estas disciplinas que el niño o el joven practique se consideren estos dos elementos, que, es, que se vea un avance y por otro lado que hay un tema de mejora de la salud, que él se sienta que se vea mejor, ¿no? Aquel chico que tiene un problema de sobrepeso, que vea en sí que está bajando de peso, que se sienten, y no por un tema de estética, sino es por un tema de me siento mucho mejor en este peso que como estaba antes. Cuando los chicos comienzan a ver esto, el joven se siente motivado a hacer deporte. Siguiente, por favor. Cuando hablamos justo de si realmente existen meses de nacimiento que puedan influir justo en el tema del deporte, hay temas interesantes que analizar. Y yo les traigo esto de Malcolm Gladwell, que en el 2008 publicó su libro de Outliers, porque justo creo que es un buen libro que ustedes ahora que van a estar en estos días en casita pueden leer. Y la verdad es que es muy interesante porque el estudio justo de Malcolm Gladwell inicia hablando sobre un estudio que hizo con los jugadores de hockey. ¿Qué es lo que encontró este joven, este autor? Lo que él encontró es que en el equipo de hockey canadiense y norteamericano, la mayor parte de los jóvenes que jugaban ya profesional habían nacido en el primer semestre del año. Y cuando empezó a ver lo que se repetía no solamente en el hockey, sino en otros deportes, se empezaba a repetir que nacían a principio del año, dijo, pues tiene que haber un tema que no necesariamente tiene que hablar de los astros, ni tiene que hablar de la suerte, ni nada por el estilo. ¿A qué se refería esta investigación que encontró? Pues encontró que los jóvenes que nacen en los primeros meses del año tienen una ventaja competitiva por haber nacido en esa primera fracción del año. Esta primera fracción del año lo que les permite es tener un desarrollo motriz más desarrollado que quien nace en diciembre.
Dependiendo, evidentemente, las disciplinas, sé que el corte de año de edad para la competencia es distinto, pero en la mayor parte de ellos es por año de nacimiento. Y como es año de nacimiento, un joven que nace en enero, a diferencia de un joven que nace en diciembre, estamos hablando de casi 11 meses de diferencia. En etapas adultas podemos pensar que 11 meses no es nada, ¿no? La verdad, dices 11 meses, pues no. Pero en etapas tempranas es muy distinto. Ustedes vean a un niño preescolar que nace en enero y otro que nace en noviembre y van a ver que probablemente la diferencia entre el primero y el segundo puede ser simplemente saltar en dos pies, ¿no? Entre otros de ellos puede ser el gateo, simplemente, que entre un niño, un bebé, no pueda, dependa totalmente de su madre, y en otro caso, definitivamente al niño se pueda ser autosuficiente para el movimiento, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que sí, que hay una coincidencia entre que los niños y jóvenes que nacen en el primer semestre del año, si compiten por año de nacimiento, hay una diferencia. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos armando esas categorías en el momento de crear estos niveles de competencia. Sé que en el tema de Special Olympics tienen ciertas características y que se han enfocado más por niveles, pero creo que hay que considerarlo para entender y no exigir de más, ¿no? Es decir, tarde o temprano, el joven que nace en noviembre va a alcanzar ese nivel de desarrollo deportivo. Lo único que necesita de nuestra parte es tiempo y paciencia para entender que tarde o temprano motrizmente va a poder dominar esa actividad. Siguiente, por favor, Santiago. Gracias. Dentro del mismo libro, él habla que encontró el número mágico, ¿no? El número mágico que estoy segura ya lo habrán escuchado en otras de las lecturas o probablemente han escuchado algunos expertos en pedagogía y en educación que hablan que existe un número mágico, ¿no? Que eso que es el número mágico que te hace experto en algo. Y él encontró que no solamente en el deporte, sino en la música, en la ciencia, en la educación en general, encontraba que las 10.000 horas eran el equivalente a alcanzar ese dominio de expertise en algo, ¿no? Él incluso en el libro habla del caso de los Beatles, habla de Bill Gates en el tema de la tecnología, habla justo de los entrenadores de hockey y demás, donde ellos encuentran que, pues bueno, la mayor parte de estos jóvenes habían practicado más de 10.000 horas una actividad. Estas 10.000 horas, ¿qué implicaría? Estamos hablando de casi 10 años de entrenamiento, donde hablemos de más o menos 1 o 2 horas a la semana, que permiten que el joven o el atleta pueda alcanzar ese nivel de perfeccionamiento. Incluso véanlo en los jóvenes atletas que ya van a unos juegos ya olímpicos y demás, pues bueno, hablamos que casi todos cumplen esto el tema, ¿no? Que llevan más de 10 años practicando esa disciplina deportiva. Entonces, este número mágico nos ayuda también a hacerle entender a los papás que no del día a la mañana se va a alcanzar ese nivel de dominio, que va a requerir mucha paciencia y gran parte de trabajo de los jóvenes. Si nosotros somos capaces de convencerlos de que esto es un proceso largo, evitaremos en gran medida que ellos sean muy ansiosos sobre ver ciertas metas o de resultados, decirles que ningún atleta se crea de la noche a la mañana, ningún atleta alcanza ese nivel de dominio de manera experta en un año, sino va a requerir un gran trabajo por parte de la familia y también del atleta. Un sacrificio a nivel académico, porque el tema, si de ellos estudian, pues bueno, el sacrificio que va a implicar, y también pensar, ¿no? En el tema del impacto económico, o sea, es decir, cuánto va a invertir una familia para que esa persona, este joven, este niño, se pueda desarrollar desde el punto de vista deportivo, porque es una gran inversión, no solamente es llevarlos, es todo lo que implica en cuanto a tener la ropa adecuada, en cuanto a tener los entrenamientos e incluso pensar en aquellas competencias que son necesarias para que él vea un avance y él pueda ir mejorando sus tiempos, sus marcas y su forma de juego. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos de pensar, no? O sea, hay tantas disciplinas deportivas que creo que a veces hablar de una en específico sería injusto, pero creo que hay cosas básicas que un niño deportista, un joven atleta debe de aprender del deporte. Y estas, no importando la disciplina que se desarrolle, se debería de buscar formar en estos jóvenes y en estos chicos. Estos son las siguientes, por favor, Santiago. Eh,
Prácticamente Jim Thompson en su libro, justo Positive Sports Parents, él habla sobre la importancia de entender que tenemos que tener jugadores de triple impacto. ¿Y a qué se refiere con jugadores de triple impacto? Que por un lado sí aprendan lo importante de mejorar su técnica, de trabajar en equipo, de desarrollar todas esas competencias para alcanzar el dominio del deporte, pero hay dos temas más que podrían desarrollar y que son habilidades para la vida, que esto no tiene que ver con solamente el deporte, porque vamos a ser sinceros, la carrera deportiva de un deportista es muy corta y vamos a entender que esa carrera, pues bueno, podrá durar unos años y más adelante se acabaría. Entonces hay que entender que no solamente el deporte es un tema de dominar ciertas acciones desde el punto de vista motriz, sino implica también desarrollar habilidades para trabajar en equipo en aquellos deportes donde hablamos de trabajo en equipo, ¿no? Que tienen que ver con deportes de competencia, de participación, en donde varios miembros integran un grupo. Y por otro lado, desarrollar habilidades desde el punto de vista personal, de honor, que ya también otros le llamarían el tema del fair play, ¿no? El tema de entender por qué yo, haciendo lo que hago, soy capaz de darle honor a mi deporte y también soy capaz de dominarme a mí mismo. Es un tema de desarrollar esas habilidades para la vida diaria, ¿no? Entender qué es disciplina, por qué tengo que acatarme a las reglas, por qué hay un orden en las y secuencias en la cosa, por qué tengo que aprender a ser constante. Son todas esas habilidades que el deporte da por sí mismo a un joven atleta. Entonces, nosotros deberíamos de pensar más que nada más enfocarnos en el que el joven o el niño desarrolle ciertas competencias, tenemos que lograr desarrollar esas dos esferas que tienen que ver con las habilidades personales, como el honor y el tema de aprender a trabajar en equipo. No basta, como padres de familia, solamente esmerarnos en una o en dos. Es importante que se logren ese triple desempeño en los chicos y con esto poder empatar lo que le están pidiendo al joven desde el punto de vista deportivo, pero también desarrollar esas habilidades que si el día de mañana este chico decide dejar el deporte, tiene esas competencias ya desarrolladas para la vida. Hace unos meses nos compartían justo documentos de la consultora EY, de Ernest Young, y otro de los también despachos de consultoría de Nielsen, donde acaban de hacer un estudio sobre todas las competencias que se generan gracias al deporte. Y estas competencias sirven para el nivel profesional. ¿A qué voy con esto? Un chico que en su etapa universitaria o en su etapa de juventud practicó un deporte de manera constante y además con una disciplina y demás, es un joven que, si hizo fútbol, normalmente son jóvenes que saben trabajar en equipo. Por lo regular son jóvenes disciplinados, ¿no? Son jóvenes que a nivel profesional se pueden adaptar a las circunstancias. Son jóvenes que aprenden ante la adversidad de ir perdiendo, se pueden adaptar y alcanzar a automotivarse y poder salir avante en una situación de crisis. Entonces son muchas las habilidades que genera el deporte y que hoy también el sector profesional está buscando jóvenes que hubieran practicado deporte, porque se han dado cuenta que una persona que practica deporte en su etapa temprana es un mejor profesionista el día de mañana. Entonces yo creo que en todos los temas va a haber un beneficio de practicar deporte, pero entonces deberíamos de buscar que tanto los entrenadores como toda la filosofía de entrenamiento que se tenga dentro de Special Olympics justo esté enfocada en crear jugadores de triple impacto. Siguiente, por favor, Santiago. Bien, entonces, ¿qué es lo que podríamos enseñarle a este atleta, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de procurar? Por un lado, es que debe de amar el juego, debe de amar ese su deporte, pero no buscando ganar el trofeo, sino por amor a lo que implica saberse competente para esa actividad. Es decir, cada vez que compita, cada vez que vaya a un torneo, se preocupe más en el que aprendí de esta competencia en vez de pensar en el trofeo que pude haber perdido o pude haber ganado, ¿no? Y cuando los jóvenes se enfrentan al fracaso, realmente es un dolor muy duro, ¿no? Dice Angélica, y esta frase me encanta de ella, porque ella dice, es el lugar más seguro para equivocarnos, el deporte. Y es que sí, esta parte importante del tema es el lugar más importante para equivocarnos, es una realidad. O sea, si lo que queremos es que aprendan del fracaso, el deporte es un lugar muy seguro para entenderlo, para un joven, ¿no?
ir a una competencia y entender que no todos ganan, ir a una competencia y saber que uno lo hizo mejor que otro, pero el tema no es engancharnos en el por qué perdí o por qué gané, sino qué tuve que hacer para ganar o qué me faltó hacer para perder. Si con esta visión y óptica entendemos lo interesante del fracaso en el deporte, los jóvenes serán mucho más sensibles a ser resilientes, que creo que es otra de las grandes habilidades que deja el deporte, ¿no? El ser resiliente, donde afrontamos esa adversidad y salgo mejorado de ese momento de adversidad. Entonces, el deporte es un lugar muy seguro para equivocarnos, ¿no? Es un lugar seguro para incluso saber qué tanto puedo ser indisciplinado, qué pasa si no sigo las reglas, es un lugar seguro para equivocarse. Entonces, yo les comparto esto porque la verdad es que los papás no alcanzan a vislumbrar la importancia de esto. Entonces, hay que a ellos decirles, es importante que también pierdan. No todos van a ganar algún día, ¿no? Y si somos capaces de hacerle a los chicos entender esto, habremos ganado jóvenes mucho más maduros y preparados para la vida. Siguiente, por favor, Santiago. Ahora, hablando de crianza deportiva y de todos estos libros que hemos tratado de estudiar y demás, pues bueno, hemos coincidido en algunos temas que varios autores llegan a hablar de este tema, ¿no? Es decir, ¿cuáles deportes deberían de hacer la mayor parte de los niños? ¿Cuántos? ¿En qué cantidad? ¿Cuántas horas a la semana? Entonces, bueno, hay mucha bibliografía, hay muchos estudios en Estados Unidos al respecto. España es otro de los países que tiene también material al respecto, sobre todo en etapas tempranas. Y Aspen también son de los que más han estudiado el tema del deporte en etapa temprana. Y pues bueno, ¿qué es lo que dicen? Punto número uno, que los niños y sobre todo antes de la adolescencia, antes de la secundaria, deberían de dejarse que practicaran la mayor cantidad de deportes. Cuando ellos han estudiado, a la mayor parte de los deportistas elite, ya deportistas profesionales o deportistas que llegaron ya a Juegos Olímpicos, han encontrado que su etapa temprana estuvo con un bagaje interesante de la mayor cantidad de deportes. Es decir, no necesariamente iniciaron con su deporte de especialidad. El que es clavadista no toda su vida practicó clavados. Es decir, en su etapa temprana tuvo la oportunidad de jugar en su colegio fútbol, que probablemente su papá lo llevara a la gimnasia y que los fines de semana jugara básquet con sus compañeros. Y lo hizo de una forma que le permitió desarrollar varias competencias deportivas. Y esto le permitió tener un bagaje mayor en el tema de desarrollo deportivo. Entonces, este es el primer hallazgo, que mientras los jóvenes tengan mayor cantidad de deportes en su etapa temprana, van a ser deportistas más completos. Sin embargo, hay que aclarar algo. Tampoco sirve en que el niño no tenga una estructura de ello, porque podremos caer en esta activitis, ¿no? De decir, bueno, pues entonces como a mí me dijeron eso, entonces el lunes va a la gimnasia, el martes al atletismo, el miércoles a la danza, el jueves al baloncesto y pues bueno, se vuelve un tema de sobrecarga para los chicos. Y tampoco se trata de eso. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los autores? Los autores están recomendando que los chicos desarrollen una disciplina deportiva, pero por temporada. ¿Y a qué se refieren con el tema de por temporada? Que al menos hagan un ciclo escolar en cada uno de esos deportes. Y cuando decimos un ciclo escolar, estamos hablando de que si van a aprender baloncesto, que al menos sea baloncesto desde que inicia el ciclo escolar hasta que termine. Y si el niño o el joven sale con que ya me aburrió, no me gustó, hay que decirle, nos da mucha pena, pero te tienes que quedar en este deporte, porque el tema es que es por temporada, para que aprenda todas las habilidades básicas de esa disciplina. Esta es la recomendación que nos dan justo los expertos de tratar que los chicos hagan al menos todos estos deportes, la mayor cantidad que se pueda, pero siempre pensando en que sea por temporada. Ahora bien, hay que aclarar que hay dos deportes en los que justo dos o tres autores coinciden que no es posible cumplir este tema de la mayor cantidad antes de secundaria. Uno de ellos, la gimnasia. La gimnasia es uno de los que no se puede por el tema también en qué edad se vuelven profesionales. La gimnasia, las chicas comienzan a ir a Juegos Olímpicos a partir de los 14, 15 años y eso que subieron la edad, ¿no? En los últimos Juegos. Entonces, esto no se cumple en la gimnasia porque las chicas requieren ese nivel de expertise antes de llegar a su etapa de 11, 12 años. Y en otro, en el cual también se ha visto que tampoco cumplen
es el patinaje artístico. Entonces son dos deportes donde, pues bueno, la edad en la que las chicas se especializan es a una etapa muy temprana. Pero en general, en la mayor parte de los deportes que hemos estado investigando y estudiando, sí podemos cumplir este requisito de decir que es mejor que practiquen la mayor cantidad de deportes. Ahora bien, siguiente, por favor, Santiago. Si pensáramos, bueno, de todos los deportes que existen, ¿cuáles deberíamos de tratar de fomentar? Yo les comparto aquí una de las características que Ibar Langle, metodólogo deportivo mexicano, en alguno de los cursos nos compartía que él creía que eran los 5 deportes que debería hacer un chico antes de su etapa temprana. Estos 5 deportes, dice, les va a desarrollar la mayor cantidad de habilidades motrices y le permiten ahora sí, una vez aprendido estos 5, que puedan irse a su etapa ya de especialización mucho más completos. El primero de ellos, la natación. Y yo creo que aquí sí coincidimos todos, que la natación evidentemente es un seguro de vida para cualquier joven niño, que es importante que se pueda hacer de natación como una de las disciplinas que la primera que pudieran aprender es el tema de nadar. Aquí sí hay un gran reto, ¿no? Y un gran reto de todos los temas, ¿no? No todos los lugares tienen albercas, es un deporte caro. A nivel público son pocas las albercas públicas que tenemos y la verdad es que están la mayor parte ya concentradas en zonas de mayor afluencia a nivel ciudad. Entonces es un gran reto, ¿no? Pero bueno, una de las disciplinas que deberá hacer cualquier chico es la natación. El segundo deporte, un deporte de balón. Llámese fútbol, aquí ponemos el ejemplo de fútbol, pero puede ser baloncesto, puede ser un deporte que se haga en conjunto y que implique el dominio de ojo-pie, ojo-mano, ¿no? Este tipo de habilidades que requieren coordinación y que requieren un ritmo de aprendizaje. Entonces, el segundo que les proponemos, que sea un deporte de balón. El tercero es el atletismo. El atletismo en todas sus modalidades, ¿eh? Si realmente tuviéramos la oportunidad de un entrenador de atletismo con todo lo que implica el atletismo, que es correr, saltar, lanzar, es un deporte muy completo. Pocos he conocido entrenadores buenos en atletismo, la verdad. Este deporte debería ser la base para cualquier escolaridad primaria. O sea, de verdad, en vez de que los chicos hagan tablas gimnásticas en las escuelas, deberían de aprender todos los principios base del atletismo, ¿no? Entonces, bueno, el atletismo es uno de los de ellos, lo que deberíamos de tratar que los chicos trabajaran. El cuarto, una actividad, un arte marcial, ¿no? Y un arte marcial nos referimos a que puedan aprender aquellas competencias que tienen que ver con la disciplina, con el respeto, con el autocontrol, que son competencias que las artes marciales trabajan en los chicos. Se aprendan a defender, se aprendan a entender cuándo sí, cuándo no, las reglas. Creo que las artes marciales les enseñan a los chicos esto. Y por último sería la gimnasia, ¿no? La gimnasia que es una de las disciplinas más completas en temas de deporte que podemos encontrar. La gimnasia le permite a los chicos poder tener este gran esquema de aprender a caer, aprender a saltar, aprender a tener equilibrio, ¿no? La gimnasia es otra de los 5 deportes que Ibar Langle compartía, ¿no? De que debería todo chico aprender antes de su etapa adolescente. Estos son los 5 deportes. La verdad es que justo hacia el final de la sesión de hoy vamos a platicar del tema, ¿no? A ver qué opinan los demás, si hay alguno que falte, uno que sobre. La verdad es que aquí sí podríamos entrar en un diálogo muy interesante sobre qué otros deportes a lo mejor no están considerados, pero pues bueno, aquí lo dejamos abierta la pregunta hacia el final del curso. Siguiente, por favor, Santiago. Pues bueno, ¿cuándo y cuánto tiempo, no? Entonces, también hay que pensar, ¿no? Hay chicos que de verdad muestran cierta tendencia por especializarse a temprana edad, ¿no? Entonces, vamos a ver cuándo y cuánto tiempo deberíamos de permitirle a los chicos ya especializarse en el tema del deporte y que justo es uno de los grandes hallazgos que Gordon Madwell nos comparte en su libro de los sí y los no que deberíamos de hacer de los papás, ¿no? Entonces, a ver, ayúdame, Santiago, con la siguiente. Dentro del libro, él se enfoca en varios de los temas de qué deportes sí, qué deportes no, y pues bueno, hace grandes hallazgos. Yo les comparto hoy justo lo que él habla en su libro, que después más adelante yo me dediqué a investigar.
que el equipo de hockey, sobre todo en general en Canadá y en Estados Unidos, han hecho este tipo de materiales gráficos que son de gran apoyo para la formación de coordinadores y entrenadores en temas de deporte. Ellos lo que hicieron es, por ahí se salió la presentación, ahí está ya, perdón. Lo que hicieron fue decidir en qué edad era lo importante para el tema del deporte. Es decir, no solamente hablar de fundamentos deportivos, sino el objetivo de ese nivel de entrenamiento en esa etapa del niño. Y yo creo que este puede servir para todos los deportes, porque justo ellos lo que hacen es dividir qué va a pasar antes de los 6, entre los 6 y los 8, entre los 8 y los 11 a los 15 y en la etapa ya adolescente y adulta, ¿no? Y si se dan cuenta aquí, no solamente habla de lo que debe de hablar, lo que debe dominar en temas deportivos, sino lo que dice que es lo importante para iniciar. Entonces, no nomás voy a ver justo los temas, ¿no? O sea, ¿qué pasa entre los 0 y los 6 años? ¿Qué es lo que deberíamos de buscar? Que se activaran físicamente. Eso es lo más importante. Que no importa que no entienda que en el caso del fútbol, que la portería es de un lado y del otro, las reglas, no nos interesa eso. Lo que nos importa en los preescolares es que se activen. En la segunda etapa ya estamos hablando de niños entre 6 y 9 años que aprendan los fundamentos de su deporte, sería lo ideal, ¿no? Que entiendan cuáles son las reglas, los tiempos que debe de haber. En la tercera etapa ya entiendan cuál es el tema de entrenamiento, cuál es la estructura de un entrenamiento, ¿no? Primero se calienta, después del calentamiento vienen estas actividades y ya comienzo a especializarme en, por ejemplo, tirar de 3, lanzar una pelota a cierta distancia, es decir, comienzo a tener ya esos principios de entrenamiento. Ya en la etapa adolescente, ahora sí, entrenar, entrenar. Es en serio comprender cuáles son los elementos esenciales para un entrenamiento, ¿no? Cuáles son esas características que se repiten en la mayor parte de los entrenamientos y aquellos que son característicos de cierto deporte. Y fíjense lo interesante aquí, es hasta los 15 años que ellos proponen que el joven o el chico comience a competir, no antes. Los estudios que hemos encontrado en la mayor parte de la bibliografía llegan a entender que los chicos que se especializan en etapas tempranas normalmente tienden a abandonar su deporte. ¿Y por qué lo tienden a abandonar? Por el estrés que les genera la competencia en etapas tempranas. O sea, un chico menor a los 12 años, 13 años, es muy difícil que lidie con el tema de la competencia. Es mucho estrés para él. Es mucho nerviosismo que no sabe todavía controlarlo desde el punto de vista emocional. Por ello, ellos han coincidido que hasta los 15 años deberían aprender a competir. Antes de ellos son solamente algunos juegos amistosos donde incluso, vean lo que interesante, no hay marcadores. La NBA acaba de proponer el año pasado en todas las disciplinas, en todas las etapas tempranas del baloncesto, le ha pedido a las ligas que no se utilicen marcadores, es decir, que el niño no sepa si va ganando o va perdiendo antes de entrar a la secundaria. Antes de esa etapa simplemente se va a competir y es saber si encestas o no, saber si pudiste alcanzar este tiro de 3, saber si driblaste bien, saber si botas bien. Eso es lo que nos interesa en cada competencia. Pero antes de los 13 justo ellos no tienen marcadores. Creo que esto es algo interesante, ¿no? Porque esto también nos da un esquema de cómo deberíamos de armar las competencias en las etapas adolescentes y juveniles, ¿no? Ellos a partir de los 15 proponen que ya se comienza a competir, por lo tanto ya se empieza a entrenar para competir, ya con una metodología de macrociclos, de unidades de entrenamiento, para que más adelante, ya en la etapa adulta, que es en el caso del hockey, comiencen ya a jugar y acabando su universidad a nivel profesional. ¿Por qué utilizo estos ejemplos? Porque, a ver, la realidad es de que el sistema norteamericano es un ejemplo del sistema positivo para el desarrollo del deporte. No por algo, pues son el número 1 en medallas. Yo sé que hay muchos elementos, me queda claro, que han impulsado el deporte en Estados Unidos, pero creo que podemos copiar estas cosas positivas respecto al tema del deporte en las etapas tempranas. Siguiente, por favor, Santiago. ¿Y qué dicen el tema de los médicos, incluso de las etapas de especialización, ¿no? Ellos han hablado que incluso hay 3 etapas, ¿no? 3 etapas de las transiciones del deporte y 3 etapas en las que deberíamos de preocuparnos por ciertos objetivos para que el chico se mantenga en la disciplina deportiva. Benjamin Bloom, en su libro justo justo cómo descubrir el talento en las etapas tempranas,
habla que si nosotros nos cercioramos que las primeras dos etapas sean muy positivas, el chico va a llegar a esa etapa de madurez en el tema deportivo. Él dice que en la etapa romántica, que son justo las etapas de iniciación al deporte, tenemos que encontrar entrenadores que se dediquen a apasionar a los niños de esa disciplina. ¿Y a qué se refiere? Que sean entrenadores muy apapachadores, entrenadores que realmente sean muy carismáticos con los niños. Este entrenador es el entrenador que debe estar en la primera etapa, porque entonces el chico encuentra el clic y por lo tanto quiere seguir haciendo deporte. Cuando el chico pasa de la etapa romántica a la etapa técnica, pues ya son entrenadores que son un poco más duros, ¿no? Y entrenadores donde ya requieren una disciplina, número de horas de entrenamiento, donde ya hay un código de conducta por parte del deportista, donde hay ciertos compromisos y entonces el niño empieza a entender que esto ya va más en serio. Pero en la etapa técnica se requieren reglas, más reglas que se puedan ir adaptando, ¿no? En una etapa técnica podemos entender un joven que a lo mejor no puede ir a entrenar porque a lo mejor tiene un examen. Y entonces el chico, pues, el entrenador le dice, perfecto, pues no puedes venir hoy porque tienes que estudiar y entonces pues, puedes faltar, ¿no? Y dice, ese salto a la etapa de madurez no lo dan todos, ¿eh? No todos los chicos están dispuestos a saltar de una etapa técnica a una etapa de madurez. Una etapa de madurez estamos hablando que ya es un chico que se compromete a ir más de 3 veces por semana. Ya es un chico que ya entró por decisión propia a un tema de especialización. Y esas transiciones se tienen que cuidar. Porque si yo me meto con un entrenador que sea muy duro en su etapa romántica, el chico no se va a sentir cómodo al momento de iniciar ese deporte y probablemente te va a decir, no me gustó, prefiero otra disciplina. Entonces, la etapa de madurez sí va a requerir más exigencia, ¿no? Ya entrenadores que evidentemente griten, entrenadores que ya hablen fuerte, entrenadores que sean muy estrictos, porque lo que necesitamos es cuidar la integridad de los chicos. Mi hija estuvo haciendo gimnasia hace un tiempo y la entrenadora era muy, muy gritona, ¿no? Y entonces yo decía, ¿pero qué? ¿Por qué grita tanto, no? Y un día me dice la entrenadora, pues es que señora, está de por medio la integridad física de su hija. Si ella no me hace caso de que se aprieten las barras, se va a caer y se va a fracturar. Y claro, no lo había entendido de claro, en esta etapa de madurez se requiere una disciplina total. De aquí no puedes estar jugando porque en esta etapa te puedes lastimar. Entonces, la etapa de madurez es importante tener entrenadores evidentemente más estrictos. Siguiente, por favor. Y pues bueno, hablando del tema de la especialización, muchos tienen dudas, ¿no? O sea, ¿cuántas horas, a qué edad, ¿no? Entonces, bueno, algunos expertos han hablado que este tema de la especialización, donde ya el deportista ya lo hace de manera profesional, ya con fundamentos técnicos y ya se apega a las reglas establecidas, ya compite de manera mucho más estricta, ya tiene un plan de competencias en un año, ellos dicen que la especialización debe tenerse mucho cuidado, porque la especialización si la adelantamos en la etapa, de acuerdo al deporte, pero sí, casi siempre cuando se adelanta, generamos grandes lesiones desde el punto de vista físico. Los médicos del deporte dicen que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, aquí les comparto, mi esposo es médico del deporte y él lo que dice es, no debería un niño hacer más horas de entrenamiento a la semana que lo que tiene de edad. Y eso es muy interesante, es decir, si mi hija tiene 11 años, ella no deberá estar entrenando más de 11 horas a la semana, porque esto implicaría ya, que es como la regla de decir, lo más seguro es que se termine lesionando y lo más seguro es que esté más fatigada y por lo tanto, desde el punto de vista físico, comienza a tener más lesiones, deje de crecer o tenga un problema en el desarrollo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo ideal y lo que dicen los médicos del deporte es que no sean más del número de horas que se tiene de edad. Siguiente, por favor, Santi. Ya lo habíamos dicho, justo el tema de especializarlos a etapas tempranas genera lesiones, agotamiento y normalmente los chicos ante las lesiones que normalmente pasa, cuando un chico se empieza a lesionar, hay que pensar si es un tema que a lo mejor esté provocando desde el punto de vista mental como para dejar de ir o realmente que sean más horas de entrenamiento de las que puede tener. Y ante la especialización es bien importante que la familia entienda qué va a implicar que mi hijo pertenezca a un equipo. Es decir, qué va a implicar, porque normalmente son pues, entrenamientos más veces a la semana y va a implicar un sacrificio familiar, que justo esto es la última diapositiva. Santiago, si me ayudas con la siguiente.
justo es preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué va a implicar, no? Y desde un inicio siempre hay que decirle a los chicos, ¿no? El hecho de que tú estés ya en un equipo, ya compitas, va a implicar tantos juegos, pero ojo, tantos juegos si llegamos a la etapa final, es decir, hasta que ya llegue a la etapa de competencia. Porque muchos padres de familia dicen, bueno, son 5 fines de semana, ¿no? Pero después de esos 5 fines de semana resulta que llegan a los playoffs, ¿no? Y entonces clasifican y van a un estatal. Y si clasifican, van a una regional. Y del regional, y entonces la familia, la verdad, termina muy desgastada. Es muy importante dejarle claro a los padres de familia cuántos días de práctica. Y además, ¿qué va a pasar si no vas? Hay veces que papás se enojan porque es que mi hijo no juega en el partido del fin de semana, pues es que no va a jugar si no ha venido a entrenar todos los días, por seguridad del chico, no es por berrinche del entrenador, es porque requiere el entrenamiento necesario para aguantar el nivel deportivo que se tiene. Por otro lado, ¿cuánto va a durar esa temporada? ¿Cuántos viajes implica? Porque eso también tiene un impacto económico en la familia. Y si llega hasta una final, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a implicar que mi hijo pase ahora a un nuevo nivel, ¿no? O sea, porque a lo mejor el chico está sumamente comprometido, alcanza ese nivel de excelencia, se empieza a especializar y de pronto los papás dicen, pues sí, pero yo ya no quiero esto. Y el chico se queda muy desmotivado por no alcanzar ese nivel de competencia. Entonces tenemos que tener una comunicación muy clara con los padres de familia, hasta dónde están dispuestos ellos a sacrificarse desde el punto de vista familiar. Y esto no solamente implica un sacrificio para papá o mamá, implica un sacrificio para los hermanos. Entonces, es bien importante ver que es un todo, el deportista es un todo donde hay muchos involucrados y que esto va a generar que el joven o se motive o termine definitivamente claudicando en su deporte. Siguiente, Santi, por favor. Eh, Me gustaría ya para cerrar el día de hoy, justo escucharlos, ¿no? Escucharlos desde el punto de vista qué opinan, si creen que hay algunos otros puntos que quisieran comentar o agregar y poder escuchar, ¿no? Si les ha servido el día de hoy, justo al tema de qué deportes, cuánto, cómo y el tema de la especialización, qué opinan. A ver, por aquí si quieren en el chat podemos ir diciendo yo quiero hablar o simplemente escribiéndolo. Cualquiera de las dos, ustedes lo dejamos a su libre albedrío. Si quisieran comentar algo vía chat o si definitivamente quisieran abrir micrófono y comentar. Entonces, sí, por favor, para que tengamos orden, en el chat nos ayudan comentando quién quiere hablar. ¿Alguna duda? Como ya les comentaba, esta sesión de webinars que tendremos durante todo el año, pues les va a ayudar como a ir profundizando en algunos temas. Vamos a hablar también del tema de los entrenadores. Vamos a hablar de otros puntos como el tema de la disciplina, el tema de cómo identificar papás WOPs, que son los sobreinvolucrados, y cómo hacerle. Bien, escucho el micrófono de alguien abierto, adelante. Ajá, justo lo dice Griselda, comenta en el chat. No sé si quieras hablar o prefieres que lea tu comentario. Ok, bueno, voy leyéndolos entonces. Griselda dice, excelente conferencia, muchas gracias por la retroalimentación de los temas que ya vimos en las secciones pasadas. De nada, Griselda, un gustazo por el día de hoy. Grecia dice, una pregunta para retomar lo que me comentabas. ¿A partir de qué edad se puede comenzar con el paso de la especialización? ¿Hay una edad? Bueno, Grecia, los doctores, los médicos del deporte, hablan que debería ser la etapa sí adolescente, pero con mucho cuidado. Y aquí sí depende de cada disciplina deportiva. Como ya les comenté, la gimnasia y el patinaje artístico son dos especialidades que su especialización es a muy temprana edad. Sin embargo, de acuerdo a cada uno de los deportes, comienza a ser ya casi en la etapa de saliendo de la adolescencia, podríamos decir, ¿no? Pasando la secundaria, que además también a ellos les ayuda mucho a su conformación de identidad como seres humanos. Entonces, creo que podríamos decir que sería pasando la adolescencia, ¿no? Ya estamos hablando de chavos de prepa, que sería lo ideal. Aunque hay disciplinas que, pues bueno, entran en su propia especialización a tempranas mucho más cortas, ¿no? Ricardo comenta, ¿cómo impacta al atleta cuando un entrenador se va? Ay, Ricardo, qué gran pregunta.
los entrenadores pueden ser, y justo cuando lleguemos al tema de entrenadores, a una clasificación que uno de los autores comenta y que la vamos a platicar, que dicen, ¿cómo es el entrenador? Y de acuerdo a las características del entrenador, pues sí, hay unos entrenadores que son sumamente carismáticos. Aquí la pregunta sería, ¿qué va a pasar con el entrenador si es un entrenador muy apegado al atleta? Normalmente, el chico de entrada dice, ya no quiero ir, ¿no? O sea, dice, pues ya si no está tal persona, porque todo está centrado en el entrenador carismático, pues dicen, ya no quiero ir. Si realmente el amor es al deporte, el atleta se adapta al nuevo entrenador. Es bien importante que generemos el amor al deporte y sí el respeto a su entrenador, porque si tenemos una alta rotación de entrenadores, pues empezaremos a tener también alta rotación de chicos en el deporte y sobre todo en aquellos entrenadores que son sumamente carismáticos. Entonces, aguas ahí. Hay que enseñarle al niño a amar al deporte. Claro que querer mucho a su entrenador, pero que haga lo que haga es por un tema personal, de dominio de sí mismo, lo que habíamos dicho, atletas de triple impacto, que se ame a sí mismo, ame lo que es suficiente y por lo tanto él siga a pesar de que el entrenador ya no está. Ese es mi punto de vista, Ricardo. Espero haberte respondido con lo que justo lo que estás preguntando, ¿no? Anabel dice, gracias por lo del módulo, de nada, Anabel. Grecia también ya me dice gracias. No sé, Rafa, si quieras comentar algo para poder cerrar el día de hoy. Muchas gracias, Eli, y gracias a todos los que participaron. Estamos muy contentos porque tuvimos muy buena participación, tanto de nuestros directores de su programa, como también de muchos entrenadores que están también acercando esta información. Es muy bueno y en verdad los invitamos para que puedan acompañarnos. Ya tuvimos la sesión pues de febrero y de marzo, pero qué bueno que pudieron tomar esta quienes no habían estado o aquellos que nos quisieron acompañar. La siguiente será el 24 de abril, entonces van a estar recibiendo igual la información con sus directores de su programa, que les van a bajar el link, entonces para que nos puedan acompañar. Y nuevamente gracias, Eli, por hacer esto, pues para que también tengamos herramientas para nuestros entrenadores, para nuestros directores de su programa, que al final todo esto pueda repercutir en un buen desarrollo de deporte para nuestros atletas y nuestras familias. Y bueno, hay otras preguntitas y algunos comentarios también en el chat. Te Sí, dejo para que... claro, gracias, Rafita. Sofi de la Cruz comenta, ¿cómo motivar al niño para que quiera hacer deporte después de todas sus ocupaciones? Sofi, esto sí es un tema. Los niños hoy día están sobreocupados, es decir, las agendas de nuestros hijos hoy están más ocupadas que las de los adultos. Y esto es una realidad. Yo creo que es un tema de decisión familiar de los papás, ¿no? A ver, decir qué es tan importante. Mi papá, la verdad es que siempre ha sido muy sabio y repito sus palabras. Mi papá decía es que un deporte y un arte. Es importante estos dos elementos para el desarrollo completo de un ser humano. El arte, es decir, que toque un instrumento, que pinte, que haga algo de arte y que además haga un deporte. Entonces yo creo que es importante hacer consciente a los padres de familia de que si queremos un ser humano integral, tenemos que darle tiempo a todo. Y tiempo a todo implica decir, pues bueno, a lo mejor si es un chavo, un joven en etapa adolescente, darle el tiempo para que se pueda recrear desde el punto de vista de arte, pero también darle un tiempo a la parte física. Los adolescentes requieren mayor número de horas en la etapa física, está comprobado, por todo lo que están viviendo en cambios hormonales. A ellos les cae maravilloso hacer deporte. Entonces yo haría un énfasis ahí con el papá de decirle, es importante que tenga tantas horas de deporte, tantas horas de arte, tantas horas con sus amigos y tantas horas de familia y que con esto puedan hacer un programa anual justo y utilicemos el ciclo escolar. Pues en este año, entonces vámonos por esto, ¿no? Y que aunque él quiera claudicar, no lo dejemos. Porque hay un tema también de constancia detrás que debemos de impulsar y de decirle, no se vale abandonar las cosas porque no te gustan. Porque así es la vida, ¿no? O sea, la vida tú no escoges ni a tu jefe, ni a tus compañeros de trabajo, no los escoges. Entonces tienen que entender que es un tema de no se abandonan las cosas a la primera que no me sale. Es me tengo que esmerar hasta que termine el ciclo escolar. Espero haber resuelto, Sofía, la duda. Y Beatriz comenta, es difícil hacer entrar en razón a los padres. ¿Cómo podríamos hacerlos entrar en razón? Betty, compartan este material, ¿no? Creo que eso es lo importante. Nosotros la idea de formarlos es que ustedes se conviertan en replicadores del mensaje.
Entiendo que a veces es difícil que a ustedes les hagan caso, ¿no? Porque tú eres el coordinador del área y entonces dicen, ya viene esta señora otra vez a decirme la misma, ¿no? Claro que vamos a poder utilizar estos materiales. Les comparto, esperemos ya a mediados de este mes tener nuestro canal de YouTube y entonces literal copiar y pegar en los chats de los papás estos videos. Decirle, oigan, la tarea de esta semana es ver este video, ¿no? Entonces te lo digo a ti, Juan, para que me escuches tú, Pedro, ¿no? Entonces, claro que es decírselo así, Betty, ¿no? Te lo estoy diciendo a ti de manera indirecta de, por favor, te hace falta, ¿no? Y la comunicación, Betty, yo siempre he dicho, el tema es de comunicación. En el webinar pasado justo hablábamos de ello, ¿no? El tema de tener estas sesiones con los papás ya de manera cercana, al menos una vez cada temporada, y sentarnos con ellos y decirles, oye, yo veo esto en ti, creo que deberías de modificarlo porque si no al rato tu hijo nos va a abandonar y eso es lo que no queremos que pase, ¿no? Hay que hacerlos sensibles y acuérdense siempre de esta premisa, todos estamos aquí por amor a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros atletas. Y partiendo de ello, hay que entender que pues, no todos sabemos cómo entrarle al tema. Entonces vamos a irlos formando en estas competencias que hoy requerimos para tener más atletas, mejor comprometidos y más desarrollados. Y que al final serán mejores seres humanos. Muchas gracias, Pili. También, saludos hasta allá, hasta donde estés escuchando esta conferencia el día de hoy. De verdad, es un gustazo cada mes podernos reunir con ustedes y compartir este conocimiento. Y acuérdense que el tema de compartir es importante para los seres humanos. Compartamos este material con otras personas y hablemos del tema. Tenemos vacaciones por el frente. Hay mucho tiempo para poder leer que espero podamos utilizar. Muchas gracias, Santiago, que estuviste hoy conectado y ayudándome con la presentación. De verdad, siempre agradezco enormemente que tu disposición para estar ayudándome en esto. Mi nombre es Elizabeth Hernández. Les deseo muy bonitas vacaciones y nos estamos viendo el próximo mes. Que tengan bonito fin de semana. Bye, hasta luego, muchas gracias. Bye, buen día. La grabación no